Nunca imaginé que las lágrimas de mi propia hija serían el principio de mi ruina. Verónica se sentó frente a mí con los ojos hinchados, empujando una carpeta de papeles sobre la mesa de la cocina. «Solo firma, mamá. Es la boda de mis sueños», suplicaba con la voz quebrada, como si la vida se le fuera en ese instante. Diego, su prometido, permanecía detrás de ella, en silencio, con esa expresión de hombre correcto que siempre me había causado desconfianza. Yo, Rosa, una mujer de 66 años que había limpiado casas toda la vida, creí una vez más en las lágrimas de mi hija. ¡Qué tonta fui! La historia no empieza con ese préstamo maldito. Empieza mucho antes, con los sacrificios silenciosos que toda madre hace sin esperar nada a cambio. Desde que era niña, Verónica sabía cómo conseguir lo que quería. Un berrinche aquí, unas lágrimas allá. A los 8 años, lloró por una bicicleta rosa que costaba mi salario entero. Me partió el alma verla triste. A los 15, vendí mi anillo de bodas para comprarle un vestido violeta para su graduación. Siempre le di todo, aunque eso significara quedarme sin nada. Verónica me decía que todas sus amigas tenían cosas bonitas, que no quería ser la pobre del grupo. Y yo, como buena madre, trabajaba doble turno para que ella no se sintiera menos que nadie. Mientras yo limpiaba pisos y baños ajenos, ella estudiaba, se vestía con ropa de marca, salía con sus amigas. Nunca me quejé. Nunca le dije que tenía la espalda rota o que mis manos dolían al final del día. Mi orgullo era que mi hija tuviera lo que yo nunca tuve. Cuando conoció a Diego, pensé que al fin tendría un hombre que la cuidara. Él era abogado, venía de buena familia, siempre me saludaba con flores y sonrisas fingidas. Verónica me decía que por fin había encontrado a alguien que le daría la vida que merecía. Yo no sabía que esa vida se construiría sobre mi propio sacrificio. Cuando me hablaron del préstamo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. $200,000. ¿Cómo? ¿Podía siquiera pensar en una cifra así? Mamá, no vas a pagar tú, solo firma como garantía. El banco necesita a alguien con historial crediticio, decía mientras me apretaba las manos. Diego asentía, calmado. Señora Rosa, nosotros nos haremos cargo. Usted solo está ayudando. Me sentí presionada, asfixiada, atrapada en mi propia casa. Y firmé. Firmé porque pensé que eso era lo que hace una madre. Porque el amor a veces nos hace ciegas. Si alguna vez sentiste que tu amor fue usado en tu contra, suscríbete y acompáñame. Este canal es mi desahogo y mi refugio. 3 días después de firmar, el banco me llamó. Verónica y Diego habían retirado todo el dinero. Desaparecieron. No hubo boda, ni salón, ni vestido. Solo una cuenta vacía y una anciana desesperada. Llamé a sus teléfonos una y otra vez. Nada. Silencio. Visité su apartamento y encontré la puerta cerrada, el buzón repleto de cartas. Mis manos temblaban. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Me senté en la acera, sola, sin saber si llorar o gritar. Fui a casa de mi hermana Sandra con los ojos enrojecidos. Ella y su esposo me escucharon en silencio, mientras les contaba entre lágrimas lo que había pasado. «¿Cómo que desaparecieron?», preguntó Raúl, incrédulo. «Así como lo oyes», respondí con voz apagada. «Mi hija me robó». Sandra me abrazó con fuerza. «Eso es fraude, Rosa. Tienes que hacer algo». Pero yo solo bajé la cabeza. ¿A quién iban a creer? ¿A una vieja limpiadora o a una pareja joven con estudios? Me encerré en mi casa por días. No comía, no dormía. Miraba los papeles del préstamo una y otra vez, buscando una salida, una explicación. Y entonces la vi. La cláusula 47. Una línea escondida entre términos legales. Si el préstamo no era utilizado para su propósito declarado, la boda, el codeudor asumiría la totalidad de la deuda. Diego había firmado. Verónica, como siempre, no había leído nada. Por primera vez en semanas, sonreí. No le conté a nadie de la cláusula. No todavía. Necesitaba confirmar que era válida. Fui a una biblioteca pública y pedí ayuda para entender el documento. Pasé horas leyendo con una lupa en la mano, anotando términos, subrayando palabras. Y sí, la cláusula era legal. Mi pequeña venganza silenciosa estaba escrita con tinta negra sobre papel blanco. Mi hija me había traicionado, pero también me había subestimado.
El siguiente paso era encontrar un abogado. Sandra me acompañó a buscar uno que no cobrara por adelantado. Después de varias negativas, encontramos a Adrián Morales. Al contarle mi historia se quedó en silencio, revisando cada hoja con atención. «Señora Rosa», dijo finalmente, «usted tiene un caso sólido. Lo que le hicieron no solo es inmoral, es delito». Por primera vez, sentí que tal vez no estaba tan sola como pensaba. Adrián me explicó todo con calma. Podíamos iniciar una demanda civil para recuperar el dinero, y si eso no funcionaba, iniciaríamos una vía penal. «Diego es abogado. Él vas a entender la gravedad de esto», me aseguró. Pero eso no me tranquilizaba. La idea de enfrentar a mi hija en un tribunal me revolvía el estómago. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasé de ser su protectora a su enemiga? Sandra insistió en que le contara la verdad a la familia. «No puedes seguir cargando con esto sola, Rosa. La vergüenza no es tuya, es de ella». Yo tenía miedo. Miedo de que me juzgaran, de que dijeran que me lo merecía por haberla consentido tanto. Pero también sentía que necesitaba romper el silencio. Mi prima Ofelia cumpliría 70 años ese sábado, y toda la familia estaría reunida. Tal vez era el momento. Me preparé como si fuera a una batalla. Me puse el mismo vestido verde que usé en la graduación de Verónica, cuando estaba tan orgullosa de ella. Sandra vino a buscarme y me acompañó todo el camino. «Vas a decir la verdad, Rosa, y vas a hacerlo con dignidad». Al llegar todos nos recibieron con sonrisas. Nadie imaginaba que esa tarde sería diferente a cualquier otra reunión familiar. Cuando Ofelia preguntó por Verónica, sentí un nudo en la garganta. «No vino, y justamente por eso quiero hablar con ustedes». Ofelia me miró preocupada. «¿Pasó algo?». Asentí. Sandra tomó mi mano. «Familia. Rosa tiene algo importante que decir». Uno a uno, mis tíos, primos y sobrinos se fueron acercando al comedor. Yo, parada frente a todos, sentí el peso de cada mirada, pero también la necesidad de liberarme. Verónica me pidió que firmara un préstamo de $200,000 para su boda. Comencé. Dijo que Diego y ella lo pagarían todo, que yo solo firmaría como garantía. Hubo murmullos de sorpresa. 3 días después, desaparecieron. Se llevaron el dinero. No hubo boda, no hubo nada. El silencio fue total. Vi rostros incrédulos, bocas abiertas, ojos humedecidos. Ahora el banco me llama todos los días para cobrarme una deuda que no puedo pagar. «¿Cómo es posible?», preguntó mi tío Adrián. «¿No tienes forma de denunciar?». «Firmé voluntariamente», dije con la voz quebrada. «Me engañaron, pero ante la ley fui yo quien firmó». «No, Rosa», gritó mi prima Juana. «Te manipularon. Eso es delito. Eso es abuso». Ofelia se acercó y me abrazó. «Eres la mejor madre que conozco. Le diste todo. No mereces esto». Y ahí, entre brazos y palabras de apoyo, empecé a sentir que no estaba sola. Juana insistió en ir a mi casa. «Quiero ver con mis propios ojos cómo estás viviendo. Quiero ayudarte». Sandra asintió. «Necesitamos saber todo para defenderte». Yo dudé, pero acepté. Al llegar vi cómo sus rostros se transformaban al ver mi casa. Modesta, las paredes descascaradas, los muebles viejos. «¿Esta es tu casa?», preguntó Juana con tristeza. «Sí, aquí viví toda mi vida, trabajando día y noche para mantener a Verónica». Las llevé a mi cuarto. Una cama antigua, sábanas remendadas, un armario pequeño. Luego abrí la puerta de la habitación de Verónica. Ropa de marca, perfumes caros, una computadora nueva, maquillaje importado. «Todo esto lo pagué yo», susurré. Juana abrió el armario y contó más de 20 pares de zapatos caros. «¿Cuánto crees que vale todo esto?», le preguntó Sandra. «Miles de dólares», respondió. Y yo solo asentí. Cada centavo lo trabajé con mis manos. Sandra revisó el escritorio y encontró recibos, estados de cuenta, facturas. Esto es de hace meses. Verónica ya estaba gastando dinero que no tenía. Encontró incluso una conversación impresa entre Verónica y una amiga, riéndose de lo fácil que era manipularme. «Lo planeó todo», susurré. «Me usó». Las lágrimas me corrían por el rostro, pero ya no eran de tristeza, era rabia. Por primera vez sentía rabia por todo lo que me había hecho. «Con todo esto podemos demostrar que fue un fraude», dijo Juana. «No es solo tu palabra. Tenemos pruebas».
Sandra me abrazó. «Vamos a pelear esto, Rosa. Y no estás sola». Esa noche, mientras ellas hacían copias de los documentos, yo me senté en la cama de Verónica. Ya no era el cuarto de mi hija. Era la escena del crimen de una traición. Me prometí que esa sería la última vez que lloraría por ella. A partir de ese día, iba a luchar. Al día siguiente, Juana llegó temprano con una carpeta repleta de copias y el nombre de un abogado que podría ayudarnos. Adrián Morales. Es serio, confiable y tiene experiencia en fraudes familiares. Yo no sabía si quería enfrentar a Verónica legalmente, pero también sabía que no podía seguir siendo la tonta que todos pisaban. Tenía que intentarlo, aunque doliera, aunque me rompiera el corazón. Fuimos juntas a su oficina. Era moderna, llena de libros, con un olor a café y madera que me recordó a tiempos en los que soñaba con que mi hija fuera alguien decente. Le conté todo, cada detalle. Le mostré las pruebas. Adrián no interrumpió en ningún momento. Solo asentía con una expresión seria. Al terminar, respiró hondo y dijo: «Lo que le hicieron es fraude agravado. Podemos hacerlos pagar». Su tono era firme. Me devolvió la esperanza. Me explicó que había dos caminos: demandar por daños civiles para recuperar el dinero o iniciar un proceso penal para enviarlos a la cárcel. «¿Y no se puede hacer ambas cosas?», pregunté. «Sí, pero hay que empezar por una». Pensé en todo lo que me habían robado. Mi dinero, mi paz, mi dignidad. «Quiero ambas», dije sin vacilar. Juana me apretó la mano. «Así se habla, Rosa». Por primera vez, sentí que recuperaba un pedacito de mí. Adrián aceptó tomar el caso sin pago inicial. «Trabajaré por porcentaje. Si ganamos, me paga. Si no, nada». No podía creer que alguien confiara en mí así. Me pidió el contrato original, las pruebas impresas y una declaración detallada de todo lo ocurrido. También mencionó que contaba con un investigador privado que podía rastrear a Verónica y Diego. Ellos creen que desaparecieron, pero no saben con quién se metieron. Una semana después, el investigador nos mostró fotos. Verónica y Diego estaban en Cancún, hospedados en un hotel de lujo, tomando tragos caros, disfrutando del sol. Vi a mi hija con un bikini brillante, riéndose, con gafas oscuras y la piel bronceada. Ese cuerpo, descansado, relajado, había sido pagado con el sudor de mis manos. Mi estómago se revolvió. Sentí náuseas, rabia, indignación. Si alguna vez te falló alguien a quien amaste con todo tu corazón, suscríbete. Nadie debería cargar sola con esa herida. «El gasto registrado esta semana supera los 50.000», dijo Adrián. «Si no actuamos rápido, se lo gastarán todo». Ya había iniciado la demanda. Al día siguiente recibirían la citación judicial. Si no respondían, se convertirían en prófugos. Yo solo pensaba en cómo mi hija podía estar en una playa mientras yo me ahogaba en deudas. ¿No tenía alma? ¿No tenía conciencia? ¿De verdad era esa la niña que crié? 3 días después, sonó mi teléfono a las 6 de la mañana. Número desconocido. Pero yo ya sabía quién era. «Mamá», dijo una voz temblorosa. «Verónica, necesitamos hablar. Hubo un malentendido». «Un malentendido», pensé. «Así le llamas a robarme la vida entera». Le respondí con frialdad. Le dije que sabía todo, que había visto sus fotos, que tenía sus mensajes, que sabía de sus mentiras. El silencio del otro lado fue brutal. «Podemos arreglarlo, mamá, como familia». Pero yo ya no era la misma. Le dije que todo arreglo debía ser frente a mi abogado, que ya no habría perdón sin consecuencias. Escuché a Diego de fondo. Intentó intimidarme, decir que la cláusula que yo había puesto era ilegal. Me reí. «La incluí porque confiaba demasiado. Ustedes firmaron. Ahora, a pagar». El tono cambió. Se pusieron nerviosos. Supieron que esta vez no me quebraría tan fácil. Al día siguiente llegaron a mi casa. Tocaron la puerta, gritaron, lloraron. No abrí. Me quedé sentada en el sofá, firme como una piedra. Adrián me había advertido: «No hables con ellos a solas, te manipularán otra vez». Después de 30 minutos, se fueron. Verónica me llamó una y otra vez. Mensajes, súplicas, insultos disfrazados de disculpas. Ya no tenían poder sobre mí. No más. Los cité en la oficina de Adrián. Llegaron puntuales, con caras largas, sin las arrogancias de antes.
Verónica intentó abrazarme. Me aparté. Siéntense, dije sin mirarla. Hablemos de negocios. Diego intentó convencer a Adrián de que había sido un error, que el dinero estaba invertido. Él solo sacó una carpeta con fotos, movimientos bancarios y gastos en hoteles. Esto no es inversión, es fraude. Verónica se puso pálida. Por fin entendía que su madre ya no era la misma. Diego pidió 6 meses para devolver el dinero. Se miraron, buscaron palabras, pero yo ya había escuchado suficiente. ¿6 meses para reparar años de abuso y traición? Pregunté. Adrián negó con la cabeza. Según el contrato, Diego es responsable inmediato del pago total. Si no lo hace, procedemos con embargo. Verónica se cubrió el rostro. Empezó a llorar. Su llanto de siempre. Ese que antes me hacía ceder. Pero ahora no más. Mamá, soy tu única hija, sollozaba. Y yo era tu única madre. Le respondí con la voz firme. ¿Y eso no te importó cuando decidiste robarme? Juana estaba sentada a mi lado con los brazos cruzados, como una guardiana silenciosa. Diego se tensó. Señora Rosa, esto no va a terminar bien. Lo miré directo a los ojos. Para mí ya terminó mal el día que ustedes me dejaron sola con una deuda de $200,000. Ahora es su turno. Verónica se levantó de golpe. Si vas a ser así, entonces olvídate de mí. Su voz temblaba de rabia y vergüenza. No vuelvas a buscarme nunca más, le respondí con calma. No planeaba hacerlo. Ya aprendí quién eres. Diego la tomó del brazo para que se calmara. Pero no había marcha atrás. Mi hija no solo me había robado dinero, me había arrancado el corazón con cada mentira, con cada desprecio oculto. Fue entonces cuando dijo lo que nunca imaginé oír. Toda mi vida me dio vergüenza tener una madre pobre. Mientras mis amigas hablaban de viajes, yo tenía que inventar que tú eras gerente de un hotel, solo para no decir que limpiabas baños. Las palabras me golpearon más que la traición financiera. Durante 3 décadas me esforcé por darle todo. Y ella solo veía suciedad en mis manos. Juana se puso de pie de inmediato. No le hables así a tu madre. Tú vivías como una reina mientras ella se partía la espalda por ti. Diego intentó intervenir, pero Adrián lo detuvo con un gesto. Aquí nadie defiende lo indefendible. Verónica respiraba agitada. Nadie le pidió que se sacrificara, gritó, y esas palabras sellaron el destino entre nosotras. Yo no era una mártir, era una madre. Y ella, una hija que había pisoteado todo lo que le di. Me levanté despacio. Miré a Verónica con los ojos llenos de lágrimas. Vete, y no vuelvas. ¿Qué? Quiero que te vayas. No me busques más. No me llames. No me escribas. No me llames madre. Pero mamá, no soy tu madre. Las madres son para los hijos que aman. Tú me traicionaste. Me robaste. Me despreciaste. El silencio en la oficina era tan espeso que dolía en el pecho. Verónica bajó la mirada. Ya no tenía lágrimas, solo derrota. Diego la tomó del brazo. ¿Y la demanda? Preguntó. Adrián respondió. Si no pagan en 24 horas, iniciaremos los embargos. Eso es imposible. Entonces mañana mismo les congelaremos las cuentas y embargaremos cada bien a su nombre. No hubo más discusión. Salieron sin decir adiós. Yo me quedé de pie, temblando por dentro, pero erguida por fuera. Había recuperado algo que no tenía hacía años. Mi voz. Juana me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, Rosa. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por perder a mi hija? Por salvarte. Por romper el lazo sesanas. Ciclo. Adrián recogió los papeles. Mañana a primera hora iniciamos el embargo. Asentí. La decisión estaba tomada. Verónica había cruzado una línea. Y yo, finalmente, había aprendido a poner límites. A decir basta. Al día siguiente las consecuencias comenzaron. La cuenta de Diego fue congelada. Su automóvil embargado. Su apartamento puesto a remate. Las llamadas no paraban. Verónica vino a mi casa. Golpeó la puerta. Lloró. Gritó. Pero no abrí. Yo ya no era esa madre que corría ante cada lágrima. Era una mujer que había sido usada, pero que se reconstruía con dignidad. Mis vecinos observaron en silencio. Nadie dijo nada, pero todos sabían. Esa abuela ya no se dejaba. Durante 3 meses el proceso legal continuó. Recuperé $160,000. El resto se había esfumado en lujos inútiles. Diego fue condenado a 2 años de prisión por fraude agravado. Verónica no fue presa,
pero quedó marcada legalmente como cómplice. Su reputación destruida, su matrimonio quebrado. Tuvo que volver a vivir con los padres de Diego, quienes la despreciaban. Y yo, por primera vez en décadas, respiraba paz. Con el dinero que logré recuperar, hice algo que nunca pensé que podría hacer. Dejé de limpiar casas. A los 66 años, después de toda una vida doblando la espalda, pude decir que era suficiente. Juana me ayudó a buscar un apartamento pequeño, pero bonito, en un barrio tranquilo. Compré muebles nuevos, algo que no hacía desde hacía décadas. Cada cosa en ese lugar fue pagada con el fruto de mi dignidad, no con la humillación. Las primeras noches en mi nuevo hogar fueron extrañas, silenciosas, pero no un silencio triste como el de antes, sino un silencio lleno de alivio. Me acostaba en mi cama nueva, miraba el techo sin goteras y pensaba, ya no estoy a merced de nadie. Me uní a un grupo de señoras de la tercera edad que se reunían para tejer y compartir historias. Ahí encontré mujeres que, como yo, habían sido traicionadas por sus propios hijos. Y por primera vez, no me sentí sola. Una tarde de esas, mientras tejíamos, una mujer me contó cómo su hijo le vació la cuenta bancaria cuando ella estuvo internada por una neumonía. Otra había sido desalojada por su propia nuera. Las escuchaba y pensaba, ¿cuántas de nosotras callamos por vergüenza? ¿Cuántas creemos que es culpa nuestra? Pero no lo es. El error no es amar. El error es dejar que el amor nos deje sin amor propio. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Verónica. Reconocí su caligrafía desde el primer trazo. Decía que estaba arrepentida, que había aprendido la lección, que quería reconstruir nuestra relación. La carta terminaba con una frase que me caló hondo. Sigues siendo mi madre, y yo sigo siendo tu hija. La leí una vez, solo una. Luego, con calma, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. Mi hija no era esa mujer. Mi hija era la que me abrazaba cuando le dolían las rodillas, la que me decía que yo era su heroína, la que me prometía que algún día me compraría una casa grande para que descansara. Esa hija existió, pero murió el día que decidió robarme y reírse de mí. Lo que me quedaba era una desconocida que compartía mi sangre, pero no mis valores, y con esa no quería tener ningún vínculo. Un año después, estaba cenando en casa de Sandra cuando su nieta de 15 años me hizo una pregunta que no esperaba. «Abuela Rosa, ¿es cierto que trabajaste limpiando casas toda tu vida?» Me detuve. Dejé el tenedor sobre el plato. La miré con ternura. «Sí, mi hija. Durante más de 30 años». Ella abrió los ojos sorprendida. «¿Y no te daba vergüenza?» Sonreí con orgullo. «Todo lo contrario. Me daba orgullo. El trabajo honesto nunca da vergüenza». La niña sonrió. «Cuando sea grande, quiero ser trabajadora como tú». Me temblaron las manos. En esa frase encontré lo que había perdido durante años. Respeto. No venía de mi hija, pero venía de alguien que veía el valor en mí. Y eso bastaba. Sentí que, al fin, la vergüenza ya no vivía en mi espalda. Que podía contar mi historia sin bajar la mirada. Que podía respirar sin pedir permiso. Esa noche, al volver a mi apartamento, me detuve frente al espejo. Vi mis arrugas, mis canas, mis manos llenas de historia, y me dije en voz baja, nunca más voy a dejar que alguien se aproveche de mi amor. Nunca más voy a justificar la traición con la palabra familia. Nunca más voy a permitir que el cariño me robe la dignidad. Y si tú también sientes que llegó el momento de decir nunca más, suscríbete, porque esta es mi casa, y aquí nadie vuelve a callarse. Me senté en mi sillón nuevo, tomé una taza de té y miré por la ventana. Ya no esperaba llamadas, ni mensajes, ni disculpas. Ya no necesitaba que Verónica volviera. No porque la odiara, sino porque ya no me hacía falta. A veces perder un hijo no es un castigo, es una liberación. No lo entendí de inmediato, pero hoy lo veo con claridad. Me había liberado de una cadena disfrazada de amor. Al final, Verónica tenía razón en una sola cosa. Yo no volvería a buscarla, porque ya me había encontrado a mí misma. Y eso, a los 66 años, es el regalo más grande que la vida pudo darme. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este canal. Aquí honramos el amor, pero también la dignidad.
Después de aquella carta rota y aquel nunca más frente al espejo, empecé a notar pequeños cambios dentro de mí. Cosas simples, como caminar con la espalda más recta o mirar a los ojos cuando alguien me hablaba. Ya no bajaba la cabeza como antes. Había dejado de pedirme disculpas por existir. Era como si, después de tanto dolor, algo se hubiera enderezado dentro de mí. Una mañana, mientras salía a hacer compras, me crucé con la señora Nora, una vecina de años atrás. Me miró sorprendida y dijo: «Rosa, te ves distinta, más tranquila». Le sonreí. Estoy aprendiendo a vivir sin miedo. Y era verdad. El miedo a decepcionar, a no ser suficiente, a ser juzgada, había gobernado mi vida durante décadas. Ahora, por fin, ese miedo se estaba desvaneciendo como polvo en el viento. Un sábado, el grupo de señoras organizó una merienda especial. Cada una debía llevar una historia para compartir. La mayoría habló de nietos, recetas o anécdotas de juventud. Cuando llegó mi turno, me quedé en silencio por unos segundos. Luego conté mi historia. No con lágrimas, sino con verdad, sin omitir la traición, ni el dolor. Y cuando terminé, nadie aplaudió, pero tampoco hizo falta. Una por una, se acercaron a abrazarme. «Gracias por decirlo en voz alta», me dijo una de ellas. «Yo también fui usada por mi hijo». Otra murmuró. Pensé que era la única. En esa sala, llena de mujeres de manos cansadas y corazones rotos, entendí que mi historia no era una excepción, era un reflejo, y al contarla, les estaba dando permiso a otras para dejar de sentir vergüenza, para dejar de cargar culpas que no eran suyas. Desde entonces, me convertí en algo así como un pilar silencioso para muchas. No porque fuera fuerte, sino porque había aprendido a no esconder mis cicatrices. Empecé a escribir cartas que no enviaba, pero que me ayudaban a soltar. Cartas para Verónica, para mi yo del pasado, para esa Rosa de 40 años que creía que amar era sacrificarse hasta desaparecer. Hoy sé que no era así. Una tarde de lluvia, abrí la vieja caja donde guardaba fotos antiguas. Había una en particular que siempre me hacía llorar. Verónica con 8 años, abrazándome en su cumpleaños, con su bicicleta rosa. Durante años culpé esa imagen por mis decisiones, pero esa vez, al verla, sentí algo distinto. No odio, ni dolor, solo compasión. Por ella, por mí, por las dos. Porque a veces el amor se distorsiona cuando nadie nos enseña a cuidarlo. Sandra y Juana seguían visitándome. Nos reíamos, tejíamos, cocinábamos juntas. Nuestra relación se había fortalecido de un modo inesperado. Ellas me habían sostenido cuando yo no podía más. Y ahora compartíamos más que la sangre. Compartíamos una verdad que nos unía. La certeza de que la dignidad no es negociable. De mí que nunca es tarde para decir basta. Un día Sandra me dijo: «Rosa, deberías compartir tu historia con más gente. Hay muchas mujeres como tú allá afuera». Yo dudé. ¿Y para qué? Para que no se sientan solas. Para que sepan que hay salida. Esa noche me senté frente a una hoja en blanco y escribí el primer párrafo. Mi hija me suplicó que firmara su préstamo de boda de $200,000 y luego huyó con el dinero. Al escribirlo sentí que sanaba otra capa de mi alma. No buscaba venganza, solo verdad. Esa verdad que me había liberado. Esa verdad que, aunque dolía, también me reconstruía. Porque hablar no es debilidad. Hablar es acto de amor propio. Y yo estaba aprendiendo por primera vez en 66 años a amarme sin condiciones, como yo merecía, como toda madre que lo dio todo merece. Así fue como encontré mi voz entre los escombros de una traición. No en gritos, ni en rabia, sino en una calma profunda que nace cuando ya no hay nada que esconder. Mi hija me robó, sí, pero yo me recuperé. Y eso, aunque ella nunca lo entienda, es mi mayor victoria. Si tú también estás buscando tu voz, tu dignidad o simplemente un refugio, este canal es para ti. Aquí honramos las heridas que se transforman en fuerza silenciosa. Pasaron los meses y cada día me sentía un poco más fuerte. Empecé a caminar por el barrio con la frente en alto. Ya no evitaba a nadie. Al contrario, saludaba con una sonrisa tranquila, como quien ha pasado por el fuego y ha salido con la piel marcada, pero el alma intacta. Algunas
Vecinas al principio me miraban con lástima. Ahora me miraban con respeto. Y eso no tiene precio. Una mañana, mientras tomaba café en la plaza, se acercó una joven que no conocía. ¿Usted es Rosa? Asentí, extrañada. Mi mamá me contó su historia. Solo quería decirle que es una inspiración. No supe qué decir. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Nunca me había visto como alguien que pudiera inspirar a otros. Siempre me sentí invisible. Y ahora, alguien me veía con ojos de admiración. Recordé entonces todas las veces que lloré en silencio para no preocupar a Verónica. Todas las noches en que escondí el dolor bajo una sonrisa para no parecer débil. Todas las veces que me culpé por no ser una madre moderna. Me equivoqué muchas veces, sí, pero siempre desde el amor. Un amor que fue pisoteado, sí, pero que también me enseñó a poner límites, a amarme como nadie más lo haría. El proceso legal había terminado, pero la cicatriz seguía ahí. Cada vez que veía una foto de madre e hija abrazadas, sentía una punzada, pero ya no era una herida abierta. Era una marca que me recordaba quién fui y quién soy ahora. Ya no deseaba volver al pasado, solo quería seguir adelante con dignidad. Y si algún día Verónica realmente se arrepentía, sabría dónde encontrarme. Pero yo no iba a buscarla más. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré la libreta donde solía anotar las compras del mes, los gastos, las tareas de limpieza. Al final de una de las páginas, encontré una frase escrita con mi letra. Lo hago por Verónica. Y esa frase que durante años fue mi motor, ahora me parecía una cadena. Cerré la libreta, la guardé en una caja y decidí que nunca más escribiría esa frase. Y si tú también has vivido para otros durante toda tu vida, suscríbete, porque a veces el primer paso para sanar es reconocerse en el dolor de otra mujer. Con los ahorros que me quedaron, me inscribí en un taller de cerámica. Siempre me había gustado moldear cosas con las manos, pero nunca tuve tiempo. En ese taller, mientras daba forma al barro, sentía que también me moldeaba a mí misma. Cada pieza imperfecta que salía de mis manos era un reflejo de mi historia, rota en partes, pero hermosa en su verdad. Aprendí que la belleza no está en lo nuevo, sino en lo que sobrevive al quiebre. Conocí a Clara, una viuda de 70 años que había sido rechazada por sus hijos después de vender su casa para ayudarlos. Nos hicimos amigas al instante. Compartíamos el mismo silencio denso, el mismo tipo de sonrisa herida. Ella me decía que yo tenía una fuerza especial, y yo le decía que ella me recordaba que la ternura no muere con la traición. Nos acompañábamos sin juicio, solo con presencia, como deberían ser todas las familias. Un domingo, Clara me regaló una taza hecha por ella. «Para que tomes café en tus mañanas tranquilas», dijo. Era blanca, con un borde azul, sencilla, pero hermosa. Lloré al recibirla. No por la taza en sí, sino porque era la primera vez en años que alguien me daba algo sin pedirme nada a cambio. Y entendí que los verdaderos lazos no vienen de la sangre, sino del respeto, de la reciprocidad, del amor que no exige sacrificios. Pasé muchas tardes con Clara, compartiendo historias de juventud, de hijos que no supieron amar, de maridos ausentes. Nos reíamos, llorábamos y tejíamos sueños que no importaba si ya no se cumplirían, porque el simple hecho de soñarlos juntas nos recordaba que estábamos vivas, que aún podíamos construir vínculos sinceros, aunque vinieran tarde. Y eso también era una forma de renacer. Un día, mientras regresaba del mercado, me detuve en el espejo del ascensor de mi nuevo edificio. Me miré con atención. No era la misma mujer que firmó ese préstamo. No era la madre ingenua que creía que todo lo que viene de los hijos es sagrado. Era Rosa, una mujer traicionada, sí, pero también una mujer que supo reconstruirse con sus propias manos. Y esa versión de mí, por fin, me gustaba. Ese día me preparé un café en la taza que Clara me había regalado y me senté en la ventana. Observando el movimiento lento de la calle, sentí que, por fin, podía respirar sin apuro, sin deuda, sin miedo. A veces me preguntaba si Verónica pensaba en mí, si miraba el teléfono con intención de llamar, pero ya no importaba, porque entendí que no todo vínculo necesita reparación. Algunos, simplemente,
Necesitan cerrarse para que uno pueda seguir. Pocas semanas después, Clara me invitó a pasar una tarde en su casa. Preparó torta de manzana y té con canela. En su pared colgaban fotos antiguas, algunas descoloridas por el tiempo. Me señaló una. Ese es mi hijo cuando todavía me decía mamá con cariño. Le tomé la mano. ¿Y ahora? ¿Te duele recordarlo? Ella sonrió con melancolía. Ya no tanto. El amor, cuando no es recíproco, deja de doler con los años. Se convierte en aprendizaje. Esa frase me acompañó por días. ¿Cuánto amor había dado yo sin recibir nada a cambio? ¿Cuántas veces me silencié para no incomodar, para no perder a mi hija? Me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida pidiendo permiso para existir, como si ser madre me quitara el derecho a ser mujer, a tener límites, a decir no. Pero ahora mi silencio no era sumisión, era dignidad. Empecé a anotar frases en una libreta nueva. No me pido disculpas por haber amado. Ser madre no significa ser mártir. Ya no vivo esperando una llamada que no llega. Escribir se volvió mi terapia. Cada palabra escrita era una herida cerrada. Cada recuerdo, transformado en texto, era una parte de mí que dejaba de doler. Y al final de cada página, escribía una sola palabra. Gracias. Porque incluso el dolor me había enseñado algo. Una tarde recibí una llamada de Adrián, el abogado. Solo quería saber cómo está, señora Rosa. Me sorprendió su gesto. Le dije que estaba bien, mejor de lo que había estado en años. Me alegra oírlo. Hay muchas mujeres como usted que no se atreven a pelear. Usted fue valiente. Colgué la llamada con una sonrisa. No me consideraba valiente, solo estaba cansada de tener miedo. Y si tú también estás cansada de tener miedo, suscríbete, porque esta comunidad es para las que decidimos romper el silencio con dignidad. A veces, mientras camino por la plaza, veo madres jóvenes con sus hijos. Algunas les gritan, otras los miman. Me quedo observando, recordando a la Verónica de 5 años, que me abrazaba con fuerza y me decía, no te vayas, mamá. No sé en qué momento esa niña se perdió. Tal vez fue cuando empecé a decirle que sí a todo. Tal vez cuando le escondí la pobreza para no avergonzarla. Tal vez cuando dejé de mirarme al espejo como mujer y me convertí solo en su madre. Ya no busco culpables, ni siquiera a mí misma. Lo que pasó, pasó. No puedo borrar el pasado, pero sí puedo elegir qué hago con lo que me queda. Y lo que me queda, hoy, es paz. Una paz sencilla, hecha de tardes de té, de conversaciones sinceras, de amaneceres sin deudas. Una paz que no compré, sino que construí con cada lágrima que no fue en vano. Hace poco Clara me invitó a una reunión donde varias mujeres mayores compartían historias frente a un grupo de jóvenes. Me pidió que hablara. Al principio dudé, pero luego acepté. Me paré frente a ellos y conté mi verdad, sin adornos, sin dramatismos. Algunos lloraron, otros no dijeron nada. Pero al final, una chica se me acercó y dijo, gracias. Me hizo pensar en mi abuela. Voy a llamarla hoy. En ese momento supe que todo lo que viví, todo lo que sufrí, tenía sentido. Porque si mi historia podía hacer que una sola persona actuara con más amor, entonces ya valía la pena. No por justificar lo que me pasó, sino por darle un propósito a tanto dolor. Porque hay heridas que cuando se cuentan, dejan de doler tanto y se transforman en puentes para otras. Esa noche, mientras cerraba la libreta donde había escrito mis frases, agregué una más, sobreviví, y debajo escribí, y ahora vivo. Cerré la libreta, apagué la luz y me acosté en mi cama nueva, con sábanas limpias, sin culpas, sin deberle explicaciones a nadie. Dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía años, porque por fin entendí que ser madre no significa desaparecer, significa amar, pero también saber cuándo detenerse para salvarse. Desperté con el sol entrando por la ventana y una sensación de ligereza en el pecho. Durante años me despertaba con angustia, con la mente llena de listas, de preocupaciones, de culpas. Esa mañana no. Me quedé unos minutos mirando el techo, respirando lento. Me dije, hoy es un buen día. No porque todo estuviera perfecto, sino porque por fin no llevaba el peso de nadie más sobre los hombros. Fui a la cocina y preparé café. Mientras lo servía pensé en la casa vieja,
en la mesa donde Verónica me pidió que firmara aquel contrato. Pensé en cómo, en esa misma mesa, sentí que mi alma se quebraba en silencio. Pero también pensé en cómo ese mismo momento marcó el inicio de mi renacimiento. A veces, las traiciones más grandes son también las puertas a la libertad que no sabíamos que necesitábamos. Salí a caminar con una bolsa de tela bajo el brazo. Pasé por la verdulería de don Ernesto, quien me saludó con cariño. «¿Cómo está, doña Rosa?» «Mejor que nunca», respondí. Y era verdad. Mejor no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de esperarlo todo de los demás. Ahora, cada gesto amable era un regalo, no una obligación. Aprendí a agradecer lo simple, lo genuino. Un grupo de niños jugaba en la plaza. Uno de ellos tropezó y cayó. Su madre corrió a levantarlo. El niño lloraba con fuerza. «Shh, no llores, no fue nada», le dijo. Yo me acerqué y le sonreí al niño. «Está bien llorar. Si duele, hay que llorar». El niño me miró y asintió con la cabeza, aún sollozando. La madre se quedó en silencio. Tal vez entendió, como yo lo hice tarde, que negar el dolor no lo hace desaparecer. Volví a casa con pan recién horneado y una flor que me regaló una vendedora callejera. Me senté en el balcón y me puse a leer. Cada página que pasaba me alejaba un poco más de aquella vida de silencios dolorosos. Me permitía volver a ser yo, la Rosa que leía novelas en su juventud, la Rosa que soñaba con escribir un libro, la Rosa que existía antes de convertirse solo en madre de alguien. Clara me invitó a una charla sobre maternidad y límites. Fui como oyente, pero al final me pidieron que diera mi testimonio. Me temblaron las piernas, pero acepté. Conté mi historia una vez más, sin rencor, solo con verdad. Al terminar, varias mujeres se acercaron a abrazarme. «Gracias por decir lo que muchas callamos». Una de ellas tenía lágrimas en los ojos. «Mi hijo también me usó, pero ahora sé que no fue mi culpa». Esa frase me siguió toda la noche. No fue mi culpa. Qué difícil es para una madre decir eso. Nos enseñaron que si un hijo falla, es porque fallamos nosotras. Pero no es verdad. Los hijos también eligen, también deciden, y uno no puede cargar con lo que otro elige. Aprender eso me había costado 66 años, pero más vale tarde que nunca. Ahora lo sabía, y lo repetía como un mantra cada vez que la culpa intentaba volver. Un domingo, mientras ordenaba cajas, encontré un álbum de fotos viejo. Me detuve en una imagen, yo con Verónica en brazos. En su primer día de clases, estaba tan feliz, tan ilusionada. Por un instante quise volver a ese día y advertirme del futuro, pero luego entendí que no podía cambiar nada. Lo único que podía hacer era seguir honrando a esa mujer de la foto, a esa Rosa llena de amor, que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Clara me acompañó ese día a caminar por el parque. Le conté lo del álbum, me escuchó en silencio y luego dijo algo que no olvidaré. Perdonarse no es justificar lo que te hicieron, es dejar de cargar con lo que no era tuyo. Sus palabras me liberaron aún más. Me di cuenta de que no necesitaba venganza, ni castigos. Lo único que necesitaba era vivir en paz con lo que ya sabía, que hice todo desde el amor. Esa noche, escribí en mi libreta una última frase antes de dormir. No soy la madre perfecta, pero fui la mejor que pude ser. Cerré la libreta, apagué la luz y me recosté con una sonrisa serena, porque esa frase, por fin, me parecía suficiente, porque después de tantos años podía dormir sin pensar en lo que debía, y porque entendí que cuando una mujer recupera su nombre, su historia y su voz, entonces, por fin, puede descansar. Los días siguieron pasando con calma. Cada mañana era una victoria silenciosa. No necesitaba grandes cambios para sentirme viva. Bastaba con levantarme sin miedo, preparar mi café y mirar por la ventana con el corazón tranquilo. A veces pensaba en todo lo que había perdido, pero también pensaba en lo que había ganado. Dignidad, paz y algo más valioso que todo eso, mi identidad. Una tarde, mientras escribía en mi libreta, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Graciela. Me había escuchado hablar en la charla de Clara. «Señora Rosa», decía el mensaje. Su historia me ayudó a tomar una decisión. Hoy le dije a mi hijo que no le daré más dinero, que necesito pensar en mí.
Le respondí con el corazón en la mano. No es egoísmo, Graciela. Es amor propio. Ese mensaje me hizo llorar. No de tristeza, sino de alivio. Porque comprendí que cada vez que una mujer decide dejar de vivir con culpa, algo en el mundo cambia. Una cadena se rompe. Una puerta se abre. Y si mi historia podía ser la llave para esa puerta, entonces todo lo que viví, todo lo que lloré, valía la pena. Me prometí seguir contando, seguir escribiendo. Ya no por mí, sino por todas. Un sábado, Clara y yo organizamos un pequeño encuentro en mi casa. Invitamos a 5 mujeres que habían pasado por traiciones similares. Hicimos té, horneamos galletas y compartimos relatos. No hubo consejos, ni recetas mágicas. Solo escucha, solo presencia, solo comprensión. Era como si todas lleváramos la misma herida, pero también el mismo deseo. Sanar sin avergonzarnos. Una de ellas, Estela, dijo algo que me quedó grabado. Nos enseñaron a aguantar, a callar, a sacrificarnos, pero nadie nos enseñó a protegernos del amor que duele. Todas asentimos, porque era verdad, porque muchas veces el daño no vino de enemigos, sino de los que más amábamos, y eso duele diferente, más profundo, más callado, pero también se puede sanar. Después de esa reunión, comencé a grabar mi historia en pequeños audios, no para publicarlos, solo para escucharme, para oír mi propia voz, diciendo las verdades que había callado por décadas. Al principio me costaba, pero con el tiempo, esa voz se volvió más firme, más clara, más mía. Era como si la rosa que había sido silenciada por años, ahora estuviera despertando palabra por palabra. Una noche Clara me trajo un cuaderno nuevo. «Para que escribas tu libro», dijo. Reí. «¿Un libro? ¿A mi edad?» Ella me miró seria. «A tu edad, Rosa, es cuando más se debe contar, porque lo que sobreviviste puede evitar que otras caigan en lo mismo». Esa noche abrí la primera página y escribí el título. La madre que aprendió a decirse que no. Y así comenzó otra etapa en mi vida. No sabía si alguien lo leería algún día, pero eso no importaba. Escribirlo era mi acto de justicia. Cada palabra era una forma de devolverme lo que me quitaron. Mi historia, mi verdad, mi valor. No para victimizarme, sino para abrazarme. Porque durante muchos años esperé que alguien me dijera, «Lo hiciste bien». Ahora, yo misma me lo decía. Y eso era suficiente. Un domingo al mediodía, mientras almorzaba sola con una sopa caliente, me di cuenta de que ya no me pesaba la soledad. Porque no era soledad, era libertad. No tener a Verónica no significaba estar vacía, significaba estar limpia de dolor. No cargar con lo que no era mío. Y eso era, sin duda, una forma de volver a nacer. A los 66 años estaba naciendo de nuevo, pero esta vez nacía para mí. Miré el reloj. Eran las 12:12. Sonreí. Me pareció una señal, una especie de guiño del universo. Me levanté, caminé al balcón y levanté la cara al sol. Sentí el calor en mi piel, en mi pecho, en mis manos, y me dije en voz baja, «Gracias», porque por fin entendí que el amor no debe doler, ni vaciar, ni callar, y que una madre también tiene derecho a decir basta, a cerrar puertas y a empezar de nuevo. Clara me regaló un pequeño cactus, para que te recuerde que puedes florecer incluso con poco. Lo puse en la ventana de la cocina. Cada vez que lo veía, pensaba en todas las veces que sobreviví con casi nada, con el corazón roto, con la cuenta vacía, con la esperanza herida. Y sin embargo seguía de pie, como ese cactus, pequeño, firme, resistente. Yo también era así. Un día, mientras ordenaba el armario, encontré un vestido azul que Verónica me regaló cuando consiguió su primer trabajo. Lo tomé entre mis manos, me lo llevé al rostro. Olía a pasado, a momentos que ya no volverían. Dudé si tirarlo o guardarlo. Al final, lo doblé con cuidado y lo dejé en una caja. No por nostalgia, sino como testigo de que, incluso en medio de la traición, hubo un tiempo en que ella me quiso. Esa noche soñé con Verónica. En el sueño, era niña otra vez, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me desperté con el corazón encogido. No lloré, solo respiré hondo. Entendí que hay partes de una madre que nunca se terminan de romper, aunque duelan, que siempre habrá un rincón donde esa hija habite. Pero ahora ese rincón no dictaba mi vida.
Solo era una parte de mi historia, no todo el libro. Recibí una invitación para hablar en un centro de mujeres mayores. Acepté sin pensar mucho. Al llegar me esperaban con café caliente y una ronda de sillas. Comencé contando mi historia, como ya lo había hecho antes, pero esta vez lo hice desde otro lugar, desde la calma, desde la serenidad de quien ya no necesita ser comprendida, solo escuchada. Y eso marcó la diferencia. Una señora me tomó de la mano al final y me dijo: «Yo también firmé por mi hijo. Me debe más de $100,000. Nunca más supe de él». La abracé, no con lástima, con respeto, porque reconocí en sus ojos el mismo vacío que una vez tuve. Le susurré: «Usted no está sola», porque eso es lo que más necesitamos cuando nos rompen desde adentro, saber que no somos las únicas, que hay otras que también sobrevivieron. Volviendo a casa pensaba en cuántas madres hay en silencio, llevando culpas que no les pertenecen, trabajando hasta que se les cae el cuerpo, esperando una llamada, un abrazo, un perdón. Y decidí algo. No voy a dejar que mi historia se quede solo en un cuaderno. Voy a contarla, en voz alta, con nombre y apellido. No para vengarme, sino para sanar. Y para que otras sanen conmigo. Esa misma noche me senté frente a la computadora prestada de Clara y escribí la primera entrada de mi blog. Lo titulé «La madre invisible que aprendió a verse». Escribí con el corazón, sin filtros, sin adornos. Cada palabra era un pedazo de mí, puesto sobre la mesa con dignidad. Publiqué el texto temblando, pero convencida. Ya no iba a callarme más. Y si eso me hacía incómoda para algunos, que así fuera. Al día siguiente, el blog tenía más de 300 visitas, comentarios de mujeres de todas partes del país, algunas jóvenes, otras mayores, todas con historias parecidas. Gracias por poner en palabras lo que yo no me animaba a decir. Me hiciste llorar y entender que no soy una tonta. Hoy, por fin, dejé de sentir vergüenza. Leí cada palabra con el alma abierta y lloré, pero esta vez, de alivio. Me di cuenta de que, sin querer, me había convertido en algo que nunca soñé. Una voz para las que nunca fueron escuchadas. Una especie de faro. No porque tuviera respuestas, sino porque me animé a encender mi luz en medio de la oscuridad. Y entendí que cuando una mujer decide hablar, muchas otras encuentran el valor para hacerlo también. No era solo mi historia, era la de todas. Así, a los 66 años descubrí que no era tarde para empezar de nuevo, que no estaba sola, que no necesitaba la validación de una hija para sentirme valiosa, que no todo lo que se rompe queda perdido. A veces, lo que se rompe se transforma, y esa transformación, aunque duele, es también el principio de la verdadera libertad. Y si tú también estás en busca de esa libertad, acompáñame, porque este canal es nuestro refugio, nuestro grito callado, nuestra segunda oportunidad. Pasaron los meses. Mi blog creció. Recibía mensajes cada semana, historias de otras madres, hijas, abuelas, mujeres heridas, mujeres fuertes. Algunas me decían que mi historia les salvó la vida, otras que fue el empujón que necesitaban para dejar de callar. Yo solo respondía con gratitud, porque nunca imaginé que compartir mi dolor se convertiría en un acto de sanación colectiva. Una mañana recibí un correo inesperado. Era de Verónica. El asunto decía: «Perdón». Me temblaron las manos. Dudé si abrirlo. Lo hice. Era un texto corto. Me decía que se había equivocado, que el dinero se acabó, que Diego la dejó, que estaba sola y que ahora entendía muchas cosas. Me pedía hablar. Solo eso. Hablar. Cerré el correo. No lo respondí. No por orgullo, sino porque entendí que yo ya no vivía allí. Durante días pensé en escribirle, en abrir una puerta, aunque fuera pequeña, pero cada vez que lo consideraba, algo en mí decía: «No es momento». Y aprendí a respetar ese sentimiento, a respetarme. Verónica me robó algo más que dinero. Me robó años de vida, de dignidad, de silencio impuesto. No bastaba con un perdón. Ahora yo era la que elegía, y elegí cuidarme. Clara me acompañó en ese proceso. Me escuchó sin juzgar. «Perdonar no siempre significa volver a para abrir la puerta», me dijo. «A veces perdonar es solo soltar». Y eso hice. No con rabia, no con palabras, solo con un acto interno.
profundo, humano. Solté a Verónica de mi corazón. Le deseé bien, sí, pero no más espacio en mi vida, porque mi vida, ahora, era mía. Volví a mi rutina. Escribir, tomar café, regar mis plantas, salir al parque, escuchar a otras mujeres. Había encontrado un propósito que no dependía de nadie, un amor que no pedía permiso, una paz que ya no temía ser interrumpida. A veces pensaba, ¿cómo llegué hasta aquí? Y sonreía, porque la respuesta era simple. Me elegí, y eso cambió todo. Un domingo el grupo de mujeres organizó una lectura pública. Me invitaron a cerrar el evento. Leí un fragmento de mi historia. Había silencio en la sala. Cuando terminé, hubo aplausos, no eufóricos, no escandalosos, aplausos sinceros, profundos, de esos que no celebran una hazaña sino una transformación. Y yo sentí que por fin había llegado a casa, no a un lugar, a mí misma. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer rota, veo a Rosa, fuerte, clara, serena. Veo las arrugas que cuentan historias, las canas que hablan de resistencia. Veo una mirada firme, una que ya no busca aprobación, que no teme incomodar, porque aprendí que las mujeres como yo no nacimos para complacer, sino para vivir con verdad. Verónica no volvió a escribir. No sé si volverá, pero ya no la espero. Si algún día decide venir, me encontrará distinta. No más la madre, que lo daba todo. No más la mujer que firmaba sin leer. Me encontrará en paz y entenderá quizás que perdió algo más que dinero. Perdió el amor incondicional de una madre que, por amor a sí misma, decidió poner límites. Y si tú, que me escuchas, has sentido alguna vez que no vales nada, si has creído que darlo todo es tu destino y que callar es tu deber, déjame decirte algo. No estás sola. Aquí estamos muchas. Mujeres que fuimos usadas, ignoradas, traicionadas, pero que decidimos no quedarnos en el suelo, que nos levantamos, que nos miramos al espejo y dijimos, ya no más. Mi nombre es Rosa, tengo 66 años y me reconstruí con mis propias manos. Fui engañada por mi hija, fui usada, humillada, abandonada, pero encontré mi voz, mi fuerza y mi libertad. No necesito venganza, ya tengo lo que más deseaba, paz. Y ahora, desde este rincón del mundo, te digo a ti, mujer que estás del otro lado de la pantalla, si yo pude, tú también puedes. Suscríbete, comparte y sigue con nosotras, porque este canal es el hogar de las que el mundo quiso callar y que hoy por fin decidieron hablar.